La segunda intervención de esta mañana es a cargo de Agustín Sánchez García, también miembro del Centro de Estudios Históricos del Valle de la Alpujarra, graduado en Historia y máster en Arqueología por la Universidad de Granada y oriundo de una población del territorio que es Pubión. Ante el continuo deterioro de las localidades de la comarca, decide orientar su vida al estudio, recuperación y difusión del patrimonio rural de los municipios de Sierra Nevada con el fin de salvaguardar la severamente amenazada identidad de sus pueblos. Creo que se hilvana muy bien con lo que ha estado comentando Miguel Ángel. Tiene experiencia en diversas excavaciones arqueológicas, nacionales e internacionales, relacionadas con el poblamiento rural de origen medieval, así como es colaborador y director de varios proyectos relacionados con la gestión patrimonial. Defensor y divulgador del patrimonio campesino, atesorado y amenazado de la cara sur de Sierra Nevada, formando parte de varias comunidades de regantes y asociaciones ligadas a la defensa del patrimonio agroganadero alpujarreño. Colaborador además del Laboratorio de Arqueología Biocultural Memolar de la Universidad de Granada y emprendedor con el proyecto Alpaca, Alpujarra Patrimonio Campesino, que es una iniciativa que nace con el objetivo de identificar, recuperar y preservar y difundir la valiosa y deteriorada riqueza patrimonial existente en las localidades de Sierra Nevada. Él nos va a hablar sobre ese proyecto, entiendo, Alpaca, Alpujarra, Patrimonio Campesino, reflexiones y experiencias de una iniciativa profesional centrada en el estudio del patrimonio alpujarreño. Agustín, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, por compartir con nosotros tu experiencia y cuando quieras. Pues nada, muchas gracias a vosotros, al CEBA, a Miguel Ángel, por invitarme, a Valos por acogernos a todos los ponentes públicos, y gracias a vosotros por estar aquí para escuchar una ponencia que creo que es un poco extemporánea, porque yo creo que es la más rara que voy a hacer en mi vida, porque no se trata sobre un tema que he estudiado, sobre un tema científico, sino sobre una parte de mi vida. Es casi una conferencia pseudobiográfica, me voy a perdonar que lo diga así, ¿vale? Bien. Tengo un problema porque yo, claro, esto lo estaba preparando con el ordenador delante y veía las diapositivas. Y ahora no las tengo y entonces tengo que ir mirando para atrás para acordarme de que tengo que hablar. Hoy vamos a hablar sobre, como ya digo, una actividad que tuve empresarial, si se quiere, relacionada con, al fin y al cabo, lo que estudié, que fue la historia, y con mi comarca, que fue la Alpujarra. Dicho esto, no quiero que se me vea ni mucho menos como una especie de gurú empresarial, como, no sé, un ejemplo de emprendimiento, ¿por qué no? Porque es simplemente una cosa que creo que puede ser útil para algunas personas como un simple reflejo de un proceso que tuvo cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida. Así que nada, antes de hablar sobre actividades concretas que realizamos, que creo que sería bastante a seco hacerlo así, quiero hacer una pequeña introducción, un sordio, sobre una serie de conceptos, que es un poco más aburrido, pero que al fin y al cabo nos va a llevar a donde está el medio del asunto, al meollo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, los dos pilares fundamentales que vamos a tener en esta conversación, más bien en esta ponencia, van a ser dos: el concepto de patrimonio y el concepto de cultura alpujarreña, ¿vale? No va a ser muy profundo, voy a ser bastante sucinto, pero bueno, una vez tengamos esos dos pilares más o menos aclarados, vamos para adelante, ¿vale? Lo que tenemos aquí, me vaya a perdonar, no sé si se verá bien, se ve bien, ¿no? Estupendo. En realidad el PowerPoint yo lo había hecho oscuro, casi negro, fijaos, ahora se ve blanco como hervido, pero bueno, espero que se vea más o menos. Problemas técnicos que siempre pasan. Lo que tenemos aquí detrás seguramente es un elemento que todos los alpujarreños conocemos, que es un tinao. Si nosotros fuésemos un agente del patrimonio, si es que eso existiese, ¿no? Un señor que viene de una institución pública a patrimonializar algo, pues diríamos, esto es un tinao que se caracteriza por tener una techumbre de vigas, de alfanjías, de losas de pizarra, de mal hecho encima, que está excavado sobre la roca geológica que se ve a la derecha, que parece un espacio social porque tiene 3 vanos, 3 aperturas que dan a esa especie de zaguán, que probablemente puede que fuesen 3 casas. Es decir, haríamos una descripción bastante científica, bastante en datos de lo que es este espacio material, pero nos faltaría un gran componente, porque si añadimos un simple elemento a este objeto,
se ve regular, pero esa señora de ahí se llama Faustina, es mi abuela, ese es el tinao de Faustina, de Pitre, bueno, ya es de Fondales, pero vive en Pitre. De repente, ese objeto que hemos decidido patrimonializar como un tinao, le damos una pátina de humanidad muy importante, sin la que no comprenderíamos exactamente cómo funciona ese tinao o qué es ese tinao. Porque ahí estamos viendo a una mujer que está cosiendo con su tabaque, que ha salido ahí a la calle o a una especie ahí semi-privado, zona semi-privada, a realizar su actividad, que probablemente ahora está sola, pero que en este caso lo sabemos, antiguamente no estaba sola, se juntaba con más gente de las casas, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo o quiero hablar de patrimonio o de patrimonializar aspectos de la Alpujarra, patrimonializar no se hace igual en todas las zonas del mundo ni en todos los periodos del mundo. No es lo mismo patrimonializar un hoyo de poste neolítico que un tinao alpujarreño. ¿Por qué? Porque contamos con fuentes de información, con aspectos que son muy diversos los unos de los otros. En este caso, para mí, conocer la cultura alpujarreña, si queremos llamarla así, es indispensable conocer la memoria oral, como hablaba antes Miguel Ángel, y de hecho me va a venir bien porque me ha hecho mucho de base para esta presentación. Por lo tanto, en mi investigación la fuente oral no es una fuente menor, no es una fuente secundaria, sino una fuente primaria, primordial, ¿vale? Vamos a pasar. Pues aquí ya viene un poco lo amarillo y lo blanco se ven regular. Pero bueno, hablando de esos dos conceptos que quería que queden claros de principio, vamos a empezar con el de patrimonio, ¿vale? Patrimonio histórico. Me tengo que girar un poco, perdón. Hay muchas definiciones, tanto legislativas como teóricas, pero que simplemente yo creo... Uy, se ve bueno, regular. Se ve bien. Sí, bueno, vale, perfecto. Podemos decir, a grosso modo, como compendio, todo ese tipo de definiciones, perdonadme que yo no soy ningún metodólogo, ningún teórico, al revés. Yo los conceptos los uso muy andados por casa, que me sirven a mí para comprender mi realidad. Y seguramente gente que estudie este tema, pues me podrá criticar los conceptos como yo los uso, no hay ningún problema, ¿vale? Simplemente es el que como individuo y como sociedad querer preservar, restaurar algo del pasado, y añado yo, del presente, porque consideramos que es importante para nosotros. Es decir, el patrimonializar es un acto puramente subjetivo. Podemos patrimonializar un tinao y mi pregunta es, ¿podemos patrimonializar un monte? Pues hay gente que te dirá que no, hay gente que te dirá que sí. Yo, por ejemplo, diría que sí, por muchas cosas, ¿vale? Pero, ya digo, sobre todo queremos preservar algo y difundir ese conocimiento de la sociedad porque lo consideramos importante para nosotros, como individuo y como sociedad. Y bueno, vamos a hablar, un concepto quitado, vamos a hablar de un poquito de historia de la Alpujarra, nada, unas breves notas, que antes hemos hablado de esa región aislada, relativamente aislada, porque es cierto que no, aunque tiene un carácter de aislamiento, existen medios de comunicación y hay contacto con muchos tipos de personas, arrieros que vienen de la costa, caminos que van a la sierra, a la otra cara, a la cara norte, a la ciudad de Granada, hay comunicaciones, pero una región aislada por su orografía. Eso nos permite hablar de la historia de una región que parece, o que al menos no conocemos en sus inicios, pero parece que se origina en esa época que se llama Alta Edad Media, el periodo Alta Media más post-romano, en el que la gente huye de la ciudad y se refugia en zonas aisladas para escapar de los controles, de nuevos poderes, sean eclesiásticos, protofeudales, pero no vamos a entrar aquí. Digamos que ya hay un primer periodo que esa gente, esas primeras poblaciones se refugian en la montaña y cuando llegan a Aragobereberes y más gente, ya se encuentran estas poblaciones que son aisladas pero que son cristianas. De hecho, hasta el siglo X, estas poblaciones van a seguir más o menos un periodo de autonomía en esta sierra. Pero cuando se produce una revuelta gigantesca en el Emirato de Córdoba por la revuelta de Ibn Hasum, esta gente, estos alpujarreños cristianos preislámicos, un concepto un poco así, con muchas pinzas, se rebelan contra ese emirato y el que será después de Ramán III viene a la sierra, los conquista, hay una gran batalla en el fuerte de Jubiles y ahí, a partir del siglo X, parece que la Alpujarra se integra definitivamente en los circuitos estatales del nuevo Estado omeya en este caso y luego los posteriores, sean taifas, nazaríes, bla. Pasa igual, en el siglo XVI, cuando los reyes católicos conquistan Granada, en el siglo XV,
la población de la Alpujarra va a vivir más o menos un poco en autonomía, porque parece que el control cristiano no se acerca, no se adentra totalmente en los pueblos pequeños, porque al fin y al cabo no hay vías de comunicación. Los cristianos parece que se sientan en los llanos, en Cadia, en Ujija, en Órgiva, pero pese a que hay presencia de cristianos viejos en esos pueblos, no es mayoritaria como puede ser en otros casos. Ese aspecto orográfico difícil y tal se ve también muy bien en la Revuelta de la Alpujarra, que no voy a incidir en esto, pero en fin, digamos que hay una gran variedad de culturas, de hechos históricos que configuran toda esta región a nivel histórico-cultural, ¿vale? Esta foto que tenemos aquí, por cierto, es muy graciosa, es de un autor de arquitectura tradicional de Órgiva que se llama, ¿cómo se llama? Pepe, ¿verdad? Pepe López, sí, que me confundí con Pepe Tobas, que es segundo apellido. Pepe López, que es muy gracioso porque se supone que está dibujando a los primitivos alpujarreños tirándoles piedras a los romanos, que en teoría no llegaron aquí a la sierra, en teoría, ¿vale? Y con el peleta de fondo, por cierto. Vamos a pasar. Y el segundo pilar del que quería hablar es de cultura alpujarreña. Es un tema delicado, hablar de cultura, yo no me quiero enfangar demasiado. Sinceramente me da igual llamarlo cultura alpujarreña o no llamarlo cultura alpujarreña, pero según algunas definiciones teóricas podríamos hablar de una cultura alpujarreña, porque hablamos de esa acumulación de saberes, de creencias, de modos de vida, de costumbres que se dan en una región a lo largo de un periodo y que lo hacen relativamente singular con respecto a otros lugares. Para mí sí se podría hablar de cultura alpujarreña, no como un elemento absolutamente singular, porque aquí hay elementos que se ven reflejados en otros tantos sitios. Ya hemos hablado antes de arquitectura, de costumbres. De hecho, por ejemplo, un aspecto fundamental de la cultura alpujarreña actual es de la repoblación, que es un mix de la gente de repoblaciones que vienen de todas partes, de costumbres, de dialectos, de religión, de patrones. En definitiva, la Alpujarra, tal y como la conocemos, es un cúmulo, un choque de cultura islámica, de cultura árabe, de cultura bereber, de cultura cristiana, de cultura gallega, valenciana, bla, bla, bla. Es un compendio, que es lo que da lugar a esa supuesta cultura alpujarreña que tenemos. Perdón, echa para atrás un momento. Lo que decíamos antes, una foto muy bonita de Treveles, del año 60, me parece, 67, que configuran esa especie de arquitectura singular. ¿Pasamos? O ese paisaje, que evidentemente no solo hay un paisaje, hay muchos paisajes, como decía antes Miguel Ángel, pero que es una plasmación material de esa cultura en el territorio. Aquí se ve bastante regular, pero es como otro de los aspectos patrimoniales de esta región, no solo son los materiales, sino también son los inmateriales. Aquí tenemos un pequeño fragmento de Mármol de Carvajal que habla de los diferentes dialectos que existen en la Alpujarra ya en el siglo XVI entre los diferentes alpujarreños. Luego, como se va a subir a YouTube, podéis pausar y leerlo entero, ¿vale? Pero a grandes rasgos se dice que, formando acentos tan contrarios, que en solo oír hablar un hombre alpujarreño se conoce de qué taa es. Nacieron y criáronse en lugares pequeños, donde jamás se ha hablado del aljamía, que es como, bueno, en definitiva, que en cada taa había una forma de hablar. Y aquí cuento una experiencia personal. Cuando yo fui a la ESO, en Pitres, en el Instituto de Pitres, una cosa que, esas típicas cosas que te pasan en la vida y recuerdas para siempre, un profesor de lengua y literatura, se llamaba Roberto, un profesor estupendo, que de hecho me ha hablado mucha gente de allí en la TA y en Órgiva. Recuerdo que en los primeros días sería, tengo un poco nubloso, un chaval de Treveles estaba hablando y le dijo el profesor, tú eres de Treveles, ¿verdad? Y se quedó el chaval parado y dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Y dice, creo recordar que decía, porque hacen las frases como una montaña rusa, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, la entonación. Eso se ve muy claramente en la gente mayor. En la gente más joven como yo está casi prácticamente perdido. Pero bueno, en definitiva, vamos a ir pasando. Claro, yo aquí tenía pequeñas pausas para decir, vamos bien, vamos bien. Ya hemos pasado a la parte más teórica, ya vamos a ir a lo más práctico y más entretenido. Vamos a pasar. Nos queda un poco más de teoría. Y vamos a hablar de repente un salto gigantesco a la peste negra, que decir, la peste negra que pinta aquí, ¿no? Pues la peste negra es una pandemia gigantesca que se produce en la Edad Media, que a mí lo que me interesa aquí no hablar de la peste negra en sí, ni de la enfermedad, sino de la visión historiográfica que se hace de la peste negra. Si leemos típicos manuales de historia medieval, podemos leer frases como parece un castigo divino, joder, se ve regular. Bueno, que son las consecuencias demográficas son aterradoras. ¿Por qué? Porque si pasamos. Porque se calcula que, depende de la región, pero se llega para esto un 80% de la población, un 50, un 25, sea como fuere, hay un gran receso demográfico muy acentuado
que marca el devenir de un continente entero, ¿vale? Aquí tenemos a San Roque, que es un patrón muy típico además de la Alpujarra, que fue santo precisamente por estar el pobre tico metido en todos los meollos de la peste. Vamos a pasar. Y aquí otro mega salto. Creedme que vamos a llegar a un sitio, vamos a llegar a buen puerto, espero. Otro gran salto hay que dar. Como decía antes, la Alpujarra es no es una historia lineal, una historia muy... que se cruzan muchas líneas, se cruzan muchas culturas, se cruzan muchos elementos, y aunque digamos que aislar, pasan muchas cosas siempre. El siglo XIX es un siglo fundamental para la Alpujarra porque se produce un aperturismo bastante fuerte y se producen cambios gigantescos a nivel de mentalidad, a nivel de concepción de territorio. Yo estaba estudiando eso antes, ahora ya se quedó por ahí perdido. Y se producen las primeras migraciones que se van a América, sobre todo al principio se van a América del Sur, Argentina, Brasil, a Chile, pero no son grandes migraciones, no son grandes pérdidas de población, no hablamos del 50% como en la peste negra en algunas regiones, hablamos de 5%, 10% y además es una migración que vuelve, una migración que va a hacer dinero para volver a su pueblo, porque el sentimiento de identidad, de pertenencia es muy grande. Pero hay un momento, a partir de ya en el siglo XX, de los años 60, con el plan de estabilización, que se produce un choque, un proceso fundamental para conocer este país y esta región. Hablo de país de España, no de la Alpujarra. A partir de ese momento, a partir de los 60, se produce el plan de estabilización, que es lo que se pretende es, a grandes rasgos, la industrialización del país, etc. Para llenar la industria hace falta gente, la gente se saca de los pueblos. Se produce un éxodo masivo del campo a la ciudad, sea una ciudad cercana, Granada, sea una ciudad lejana, las cataratas de Cataluña, sea una ciudad muy lejana, como la de la República Federal Alemana. En mi pueblo, por ejemplo, hay mucha gente que se fue a Alemania a ver esos tiempos. Vamos a pasar. Es precisamente en ese momento, en esa década de los 60, cuando esa cultura alpujarreña, que ha pasado por grandísimos avatares, por grandísimos choques, por cambios de religión, por guerra, que ha sido muy resiliente, de repente en este periodo casi que no lo va a soportar. Es una herida de muerte a esa cultura alpujarreña, a esa historia alpujarreña. El libro que tenemos aquí es un libro que a mí me parece fascinante, me encanta. Se llama El apócrifo de la Alpujarra Alta, de Francisco Izquierdo. Sí, correcto. Él es un escritor, no es historiador, no es antropólogo, pero hace una narrativa un poco surrealista sobre un viaje suyo desde Granada al interior de la Alpujarra Alta. Él empieza a describir lo que ve, lo que le llama la atención, todo aquello que le resulta singular. Él utiliza un término que a mí me gusta mucho, que es el de la sangría. Claro, uno puede pensar que a lo mejor es, hemos visto gente tomando aquí sangría. No, no, no. Sangría se refiere a una sangría demográfica, a una pérdida, a un goteo constante de población. Me voy a permitir que lea esto un poquito. Sí, dime. Que va a regular, no te escucho, que va. Pensaba que era yo. Bueno, se me escucha, ¿no? Si ya todo lo las mozuelas que se van a servir y los jóvenes las mozuelas que se van a servir y los jóvenes a los que salgan. El caso es poner tierra de por medio, pegarle un silencio a la miseria. Ni uno regresa para quedarse y lo malo es que ya están acarreando también a los viejos. Vamos, una desgracia. Por Dios, bueno, aquí no se ve nada. Pero era un cuadro demográfico de pérdidas de población, en este caso de la localidad de Busquistas, que pierde un 50%, y de la localidad de aquí de Barros, que pierde un 56% entre los años 60 y los años 80. Es decir, casi 2/3 partes de su población. Aquí no vamos a ver a los historiadores hablando de catástrofe, de castigo divino, de causas aterradoras, sino se habla de algo normal, de algo que está inherente a nuestra cultura. De bueno, los 60 se emigra, pero no. A mí, personalmente, me choca mucho, me duele mucho, y explica un proceso de ruina que nos encontramos ahora de cultura alpujarreña. Esto, evidentemente, son percepciones mías. Al final, Francisco Izquierdo dice, quizás, como dicen los montañeros, pueda resolverse la situación de la Alpujarra algo con la carretera que descenderá de Veleta y con la gente que utiliza dicha carretera. Dios lo quiera, porque la agricultura no va a salvar a los alpujarreños. Dícese de la agricultura de la ganadería, que eran las patas fundamentales de la cultura alpujarreña.
Evidentemente la carretera Oreta se cerró, pero bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, un choque de un elemento cultural alpujarreño, que el Pleno Palacio de Pampaneira, en acción, es apoteósico, si se quiere, sublime, espectacular, en ese apogeo de su momento, en su uso, y pasa, es lo que tenemos hoy, ¿vale? La ruina de esa cultura, de ese modo de habitar, de ese modo de vida del alpujarreño. Vamos a pasar otra vez. Ese proceso, aquí, bueno, como al fin y al cabo soy arqueólogo, tengo que meter un poco de lo mío, también para que suene un poco más exótico y llame la atención. Si tenemos un monte, como decía antes, de patrimonializar un monte, digo, un monte, son todo encinas, son todo... ¿Qué se va a patrimonializar ahí? Es mentira. El monte alpujarreño, y en general es un queso gruyère de elementos culturales. Está lleno de agujeros donde hay información histórica, porque el monte, desde el neolítico, no es natural. El monte es puramente antrópico. Al monte se le quitan los depredadores, se le quitan los grandes bóvidos, y se humaniza, y se mete ganado, y se construyen casas. Y en el proceso de los años 60, cuando la cuestión cultural alpujarreña queda herida de muerte, cambia el concepto del territorio. Antes el monte era básico para la sociedad local. Ahora, de repente, vamos a ver cómo cambia la concepción del territorio y cómo un espacio que vemos, por ejemplo, cortijos que están datados del siglo XVIII a través de Tomás López, diccionario de Tomás López, cosas así, vamos, que de albercas comunales en mitad del monte abandonadas que se abandonan en el siglo XX, vemos cómo ese espacio ya no sirve para esa sociedad. A partir del año 60 se rotura un espacio y se crea lo que vemos ahí a la izquierda, abajo a la derecha, perdón, en Morello, un basurero. Se cambia esa concepción y ya se piensa, esto es inútil, es un espacio vacío, vamos a reventar este espacio, hacemos una gran cubeta y ahí echamos la basura, que fue lo que pasó en mi pueblo, soy Pubión, por cierto. Pasa que además tenemos, entre los años 60 y los 80, se produce ese gran cambio social, ese gran cambio entre productores alpujarreños que producen sus alimentos, que consumen de manera, bueno, esto estoy simplificando, ¿vale? De manera de autoabastecimiento a ser consumidores. Aquí vemos, además, la basura tiene una cronología bastante cortita, del año 81 más o menos al 94, son 13 años, pero encontramos la materialidad de ese proceso. Encontramos una botella de licor café de la tía María o Manuela, no me acuerdo, María, ¿verdad?, que tuvo su apogeo en los años 80, y encontramos una bolsa, se ve regular, una bolsa de basura con chapas de refresco. Es decir, la incipiente hostelería, el incipiente turismo que ya se empieza a reflejar en ese periodo. Es decir, toda acción tiene un reflejo material, y en este caso lo vemos incluso en un basurero, que esto yo no lo he excavado, ha salido en las únicas lluvias que hubo en septiembre, salieron en mitad del paseo, lo vi y dije, ven, me sirve para comentar. Vale, perdonad, ya hemos hecho toda la teoría. Vamos un poquito a la práctica. Aquí empieza la parte, ¿cómo me tiempo? Vamos bien. Vamos a la parte casi biográfica, que me parece un poco egocéntrica, pero por desgracia es necesaria para contarlo. Yo porque estudié la Alpujarra. Diríamos, porque soy alpujarreño, pero eso es mentira. Porque yo soy alpujarreño de toda la vida, pero yo nunca me fijé en la Alpujarra. Yo empecé la carrera de Historia y no quería estudiar Alpujarra, no sabía que era la Alpujarra. Yo empecé la carrera de Historia por la Guerra Fría. Luego me fui al Neolítico, luego me fui a la Edad Media. Bueno, yo no estoy aquí, ¿no? Eso empezó porque hubo un cambio, que de repente vi cómo en mi tierra, que la veía todos los días, había historia. Quizá una cosa muy sencilla, muy obvia, pero cuando estás en un territorio no es tan fácil verlo. El realizar un TFM, un trabajo de fin de máster, sobre mi territorio, en este caso el Barranco de Poqueira, era una prospección arqueológica superficial que recolectaba información antropológica, toponímica, informaciones orales, etc. Me sirvió para de repente, ya no ver, sino comprender el territorio donde yo vivía. Grandes rasgos, grosso modo, ¿vale? Y no porque sí, no porque yo sea un hacha, sino porque de repente empecé a mezclarme con la gente que vivía, que había vivido ese territorio. Aquí tenemos un señor que es Ramón, yo llamo mi tío Ramón, pero no es mi tío Ramón. Mi madre le llama su tío Ramón porque soy tío Ramón, y yo por herencia casi lo llamo así. Enseñándome un aljibe del siglo, al menos, siglo XVI, seguramente sea bastante anterior, exorcizado por las tropas, probablemente por las tropas cristianas, enfrente de la Tada de Ferreira, enfrente de Mecina, de Pitre. Ahí no sé si ven las cruces pequeñitas. Es decir, bueno, aquí encuentras como arqueólogo un aljibe exorcizado del siglo XVI, pero una cosa que la gente ya sabía de sobra. Simplemente no la habían conducido por los canales académicos, que sinceramente, bueno, son importantes, pero en fin, ya me entendéis. También, por ejemplo, me sirvió para comprender la configuración urbana de los pueblos, para encontrar los restos de la antigua iglesia de Capileira del siglo XVI-XVIII.
que es el rojo y verde que se ve ahí coloreado. Vamos a pasar. A lo que voy es que de repente me convertí en un exaltado de la Alpujarra. Me convertí, y que podemos decir que no soy en realidad. Pero eso lleva una serie de riesgos que yo sé y yo intento paliarlo, la verdad. Yo pienso, esto un poco arriesgado, que muchas veces directamente mirar al pasado ya es un anacronismo, porque miramos con nuestros pensamientos, eso es obvio, pero en este tipo de cosas, cuestiones, es más complicado, porque caemos en anacronismos, podemos caer en el romanticismo que se comentaba antes, que no solo caigo yo, sino que caído muchos del siglo XIX, muchos autores, tanto literatos como pintores, como Gustave Doré, incluso en el orientalismo, que orientalismo podemos definirlo como las ganas de mitificar los conceptos de cultura oriental en cultura occidental. Perdonad esta definición que me he sacado un poco de la mano. Que por ejemplo tenían Gerald Brennan y otros autores, Spani, cosas así, como he dicho antes. Ahí va. Y esto nos puede llevar a un riesgo más extremo, que yo he visto muchos compañeros míos que estudian regiones en Valencia, Asturias, Cataluña, que es ese regionalismo o incluso el nacionalismo, y nos puede llevar incluso a elevar la Alpujarra a lo máximo, hacer la Alpujarra grande de nuevo, ¿no? Son grandes riesgos que podemos caer, y yo soy consciente de ello, intento controlarlo. Vamos a pasar. Cuando terminé mi TFM, mi generación nos pasa una cosa, que es todo vacío. ¿Ahora qué? Ahora estudio otro máster, ahora te pones a trabajar de camarero, ahora yo qué sé, lo que veáis vosotros, porque cada uno tiene su propia experiencia personal. Yo decidí irme a un campo de mi abuelo que estaba abandonado, en el Pago de la Jarila de Gubión, irme todos los días allí y aprender. Que se me empapelaza la ventana. Ahí aprendí, por gusto, a hacer la piedra seca. Ese de ahí es mi perro Pancho, que sufría el aburrimiento de mientras yo construía. O recuperar el sistema de regadío de ese campo, en realidad estaba más o menos en uso, pero muy en decadencia, el ramal de la Jarila, o recuperar un partido, que es otro elemento indispensable del sistema de regadío patrimonial de la Alpujarra. Haciendo un poquito más rápido que esto. Ahí, estamos bien. O bueno, de repente recolectar hinojos, ¿vale? Cosas como muy habituales en el pasado, que de repente yo lo veía con sentido porque yo estaba allí y lo veía normal escogiendo. Pero lo que hubo un elemento, que es ese tronquito que vaya ahí, ese es un tronco de castaño. Yo estaba cortando un poco de madera, de mimbre, de cerezo, de castaño, y precisamente cortando de castaño salió un cachito agujereado, y conforme yo lo miraba, vi como un abejorro salía de ahí, un abejorro carpintero. Jamás yo me hubiera planteado dónde van los abejorros en invierno, pero de repente comprendí que no sabía nada, ni de mi tierra, ni del medio ambiente, ni de historia. De repente aquí, este periodo me enseñó muchísimo más que muchos libros, que muchas carreras, y aquí yo fui donde realmente aprendí muchas cosas de las que sé hoy. Paso, menos reflexiones. Eso me llevó, un poquito después, a decir, vale, después de estar casi un año en ese campo por amor al arte, decidí emprender con una pequeña salida profesional, que era, vamos a ver, yo estudio historia, arqueología, vivo en la Alpujarra, vamos a intentar vivir de lo que estudiamos, vamos a intentar montar algo de lo que puedas vivir en tu tierra, estés a gusto y seas feliz. Esos eran mis principios básicos, la verdad, hombre, y ganar dinero, pues por desgracia, pues también es necesario. ¿Cómo lo hice? Aquí vamos un poco a la parte ya casi de gurú, que ya digo, todo lo contrario. Pues nada, simplemente busco un nombre, ¿vale? Alpaca, acrónimo de Alpujarra Patrimonio Campesino. Busqué un logo. Como le llama mi amigo el pastor del pelo, la borrega, ¿vale? La ovejilla de ahí. Busqué unos objetivos, ¿no? Que era ofrecer unos servicios relacionados con el patrimonio local. ¿A quién, no? Esa puede ser la pregunta. A empresas a entidades públicas, a gente privada, montar una web, marketing, eso vamos a ver poquito a poco ahora, ¿vale? Vamos a pasar. Pero sobre todo, claro, tenía un miedo de, ahora, ¿esto es viable? ¿Esto es sostenible? ¿Esto va a ser un fracaso? Claro que sí, esos son miedos habituales que se tienen y que, bueno, que lo fui confirmando con el paso del tiempo. Es curioso porque al preparar esta ponencia he tenido que hacer una labor documental, archivística de mi propio apunte. Entonces he tenido que recurrir a múltiples libretas donde yo apuntaba las ideas que tenía para llevar a cabo esto.
Ahí tenemos los papelillos donde yo puse diferentes palabras que me parecían interesantes para ir ordenando y que sería un nombre chulo. Me fue alpaca, que me gustaba. Nota, vamos a pasar. Y, al fin y al cabo, la definición total de qué era el proyecto alpaca, de qué eran esos servicios que quería ofrecer. Que si acordamos de las definiciones de patrimonio que hemos visto antes, yo en esa época no pensaba con todas esas emociones legislativas o teóricas que he hablado ahora, pero más o menos ya se ven, estoy estudiando casi lo que yo escribí como una especie de estudio histórico de mi propio texto, que era una serie de conceptos que me parecen clave, que es identificar, recuperar, preservar, difundir la valiosa, deteriorada riqueza patrimonial, cultura material y inmaterial, rasgo identitario y orientado a dos patas, a las entidades públicas y las privadas. Esas son más o menos las bases. Vamos a pasar. Bueno, si me dais la página web podéis ver un poquito más, no tiene mucho más ahí como apartado, bla, bla. Esto es lo más aburrido. Pasa. Entonces yo decidí empezar, esto hablamos de finales de 2019 principios de 2020. Yo decidí empezar orientando mi servicio a lo que yo veía más factible, que eran entidades públicas. Yo comencé hablando con algún ayuntamiento de la Alpujarra, realizando una especie de dossiers sobre patrimonio local que podrían servirles para... Claro, aquí, ¿para qué patrimonializar, no? Para hacer turismo, para recuperar identidades, eso es lo problemático, ¿no? Los ayuntamientos evidentemente querían generar turismo, entonces yo, más o menos, pues generé unos dossiers para muchos ayuntamientos, con algunos estaba muy avanzada la cosa, vamos, hemos hablado antes de que no tienen recursos, y es cierto, los ayuntamientos pequeños tienen muy pocos recursos, pero a través de algunos mecanismos se podría llegar a un acuerdo. Aquí tenemos unos que realicé para obras del Ayuntamiento de Obra y Tima, otra entidad pública del Parque Nacional Natural de Sierra Nevada, que también elaboró un proyecto que se aprobó, pero pasó una cosa, ¿vale? Que llegó la pandemia. Y todas esas grandes expectativas que tenía, de casi acuerdos cerrados, se frustraron. Entonces, ¿qué pasó? Vuelta al campo. Vuelta a ese periodo de reflexión casi eremítico, de estar allí, en la gaza de la ventana, cultivando cuatro cosas, pensando... Y dije, pues bueno, si no ha fallado la pata pública, que evidentemente el dinero lo va a poner en sanidad, que me parece lógico, pues vamos a buscar otras alternativas, que es el sector privado. Tuve suerte, la verdad, en este caso sondeé a varias familias, sobre todo son gente que no son de raigambre local, pero que tienen un cortijo, una casa, que vienen de fuera, de países extranjeros, de Escandinavia, que vinieron precisamente aquí porque amaban esa cultura, ese paisaje, pero que no lo comprendían del todo. Entonces yo iba a hacer un poco de intermediario, iba a recuperarles, por ejemplo, las acequias que iban en sus campos, hacerle muros de piedra seca, y en este caso, ya digo, había un par de posibles, pero decidí, y le estoy agradecido, la verdad, porque dependía de ellos, a la familia de Luke y de Kelly, empezar a trabajar con ellos. Y lo que hicimos fue, ese croquis que tenemos ahí, decidimos recuperar un campo. Ese croquis es bastante regular, pero es un boceto de cómo era ese campo y dónde podríamos actuar. Eso que pone, no sé si se ve T1, T2, T0, no son terminales de aeropuertos, son terrazas, que habíamos decidido recuperar a manera tradicional. También una acequia y un barate, son como los tres elementos más fundamentales del paisaje alpujarreño. Vamos a pasar. Ya digo, lo que hicimos fue definir espacios donde podíamos trabajar y trabajar. Vamos a pasar. Por ejemplo, la T1. Aquí no tengo fotos de inicial, pero era una selva como lo que se ve al fondo, ¿vale? Totalmente de amazónica casi, de hierbas, de diversas plantas. Lo que hicimos fue debrozarla, restaurarla, para generar después una huerta que sigue en explotación hoy en día. O recuperar el antiguo ramaz que regaba esos campos. Es decir, tú creas una huerta, pero no te sirve de nada si no tiene agua, y menos ahora que llueve menos que nada. Para eso pues recuperamos, debrozamos, recuperamos, reconstruimos canales de acequia entera, realizábamos, como son gente que vive fuera, videollamadas con ellos, está pixelada su cara, conforme empezamos a echar el agua por primera vez después de 30 años por ese ramaz, o reconstruir los muros que sostenían su haza, su finca. Eso es un caos, un desastre de una lengua de tierra de un antiguo balate que ha colapsado, que se ha derrumbado, y lo que hicimos nosotros es empezar a reconstruirlo. Yo desde que soy pequeño he visto el camino Pampanera tradicional, desde que tengo 8 o 9 años recuerdo que estaba caído, o sea, mínimo llevaba 20 años caído, si no más.
Lo que hicimos fue empezar a recuperar utilizando técnicas de piedra seca. Esta es mi compañera Lara, vamos a pasar, hasta dejarlo terminado, ¿vale? Respetando además una parra, que había por medio, es decir, también, claro, doy cosas por sentado y perdonad que voy un poco rápido, pero es que yo creo que va siendo hora de ir... No, queda un poquito. Más bueno, esto me lo pido un poquito rápido. Porque la piedra seca importante no lo digo yo, lo dice la UNESCO en 2018 o 2019, no recuerdo, la considera patrimonio inmaterial de la humanidad. Y en la Alpujarra hay dos elementos que son claves para comprender la Alpujarra. Para mí, la piedra seca y el sistema de regadío. La piedra seca escalona las montañas, laderas verticales y la piedra seca genera llanos artificiales por los que meter el agua. Sin eso no se comprende la agricultura e incluso la ganadería. Aquí, bueno, ya digo, lo reconstruimos no solo por amor al arte de reconstruirlo, sino porque además son muros vivos, son muros donde hoy crecen helechos, crecen parietarias, viven ratones, es decir, en consonancia con su medio ambiente. Trabajamos con empresas de senderismo, a cambio nosotros hicimos un intercambio casi premonetario de servicios porque ellos me ofrecían, yo les ofrecía información para sus paneles, ellos me generaban sus paneles con códigos QR en el cual explicaban que ese muro había sido hecho con técnicas tradicionales, tú escaneas, te llevas un vídeo mío hablando de cómo se construye, de qué es un balate, etc. Es decir, un intercambio recíproco. O, por ejemplo, dentro de ese campo, un antiguo viñedo, chiquitito, que también intentamos recuperar la cepa antigua de la uva, que ¿es su patrimonio? Para mí sí. No es material, es entendido como algo arqueológico, pero desde luego es identitario de esta región porque es la uva tradicional que hay aquí. Entonces, bueno, ahí dejamos esto también en una selva y se dejó con la uva que es muy pequeñita, pero muy sabrosa. Le quiero empujar. ¿Ok? Está pasando. Ahí está. Todo esto, a su vez, como decía antes, uno de los principios nuestros era difundir ese conocimiento, pero difundir para quién. Yo no pretendo... Estos números no son espectaculares, no son cientos de miles de seguidores, no lo pretendo, no lo quiero, la verdad. Lo que quería es dar a conocer lo que hacíamos a diversos tipos de públicos, tanto a un público local, a un público joven y a un público, evidentemente, el que más quisiera acercarse, pues por supuesto, encantado. Pero queremos meter en los discursos locales, en las dinámicas locales, ciertos conceptos que ya se habían olvidado, ciertos conceptos como de piedra seca, de balate, de acequia, etc. Que en algunos casos salió bien, en otros casos salió peor, porque esos números son números. Si nos paramos a analizarlos, que no lo he hecho más que por encimilla, el grueso de los seguidores no son de la Alpujarra, son gente del mundo académico, ilustrado, que ven estas actividades como algo bonito, romántico, pero ahí es un fracaso nuestro. Por ejemplo, en Instagram, que yo no tengo cuenta personal, e intenté usarlo para acercarme a los jóvenes, fue un estrepitoso fracaso, porque evidentemente no conecté con el dialecto propio de ese canal y no llegué a la población joven. De hecho, vaya, eso es un gran fracaso. Pero bueno, uno da para lo que da. Pero nada, en general, ya digo, lo que íbamos comentando, por ejemplo, un proceso de construcción. Si os metéis en Instagram, por ejemplo, yo grabé un vídeo, varios vídeos diarios explicando poco a poco cómo se iba a los balate, palabras, técnicas, herramientas, está bastante chulo, la verdad. O en Facebook se generan dinámicas. En Facebook es verdad que hay bastante más fuerza de gente, sobre todo es verdad, mayor, que emigró a Cataluña, a Madrid y a otros sitios, que ven esta plataforma como una forma de recordar su infancia. Entonces se generan conversaciones, se genera darle saludo a Faustina, que es mi abuela, darle no sé qué, y eso es bonito. Pero no acaba de aceptar en la diana, que es lo que yo pretendía, ¿no? Que es lo de dar a conocer para la población local este tipo de cosas. El segundo proyecto, y ya estoy terminando, así, hay más, pero simplemente pongo unos ejemplos para no aburrir demasiado. Es una subvención que nos dio el Parque Natural Nacional de Sierra Nevada, que consistía en poner en valor el Castañar de Bullón. El Castañar entendido no como un bosque natural, de nuevo, sino como un bosque artificial, antrópico, que no se entiende sin la presencia del ser humano, que lo riega, que lo cuida, que lo poda, que sufre, que probablemente sea de un origen comunal, un bien propio del siglo XVIII, que se privatiza a finales del XIX y se expropia a principios del XXI para municipalizarlo, es decir, hay un proceso de comunal privado municipal,
y abandono, que era como estaba, como nosotros lo encontramos. Nosotros pretendíamos era recuperar este espacio como un objeto histórico, un elemento identitario del pueblo de Bubión, devolverlo a la gente y recuperar los mecanismos de funcionamiento, que era casi básicamente el sistema de regadío. Bueno, ya acabo de explicar esto, pero nada. ¿Paso? Sí, pasa. Para ello, en 2003 me parece que el Ayuntamiento de Bubión expropió el espacio en memoria, porque se ve que era algo del pueblo, se ve que era algo comunal del siglo XVIII, y realizó un parque, un merendero, pero eso se abandonó al poco. La gente seguía yendo allí a hacer celebraciones, porque era un espacio muy simbólico, la gente iba allí a hacer ciertas, parece que romerías, los niños iban a bañarse en unas albercas que hay allí, era un espacio, no un parque, pero para entendernos nosotros, un parque de la época, ¿vale? De hecho, los mozuelos y las mozuelas iban allí de merendicas, se llama, es decir, queremos recuperar esa dimensión social. Evidentemente, hoy en día a los muchachos de mi generación y a los más jóvenes no voy a decir voy a hacer merendicas con las mozuelas, no. Pero a lo mejor, recuperando ese merendero, pues, provoca que vayan allí, yo qué sé, de botellón, que fue una de las consecuencias que tuvo recuperar los botellón allí, precisamente. Que lo que hicimos simplemente fue recuperar, limpiar todo el parque. Pero lo más importante para mí fue recuperar las arterias que daban sangre y vida a este espacio, que eran por el sistema de riego, ¿vale? Aquí en la cabeza del monte, que no son kilométricas, bueno, sí son kilométricas en realidad, pero en definitiva, meterle agua a ese bosque. Por ejemplo, aquí lo que se ve muy mal, pero bueno, se ven unas castañas y una zanja por encima para irrigarlo indirectamente, recuperar el regomanta, hacer piedra seca, o recuperar una de las infraestructuras básicas de ese espacio. Eso que veis ahí, aunque no aparezca, una alberca absolutamente pues, destrozada. ¿Pasa? Lo que hicimos fue parcialmente recuperarla para llenarla de agua y regar los castaños. Vemos, lo que hicimos fue eso, pues, recuperar tanto su uso como su función y algunos elementos que mucha gente ya ve, son palabras que se han olvidado. El ojo de la alberca, que es una piedra redonda con un agujero por el cual sale el agua. Bueno, evidentemente, esta alberca supongo que cuando se creó no pensaba que iba a salir en YouTube, pero salió en YouTube, porque lo que aprendimos era difundir tanto el concepto de alberca como el tipo de riego, si queréis podéis verlo después. O eso, que no es una caseta de perro, que es la piquera, que es donde pronto sale el agua, ¿vale? Ese tizón, un perro de la zona, que ahí tiene su casilla, el pobre, pero ahí se la rompimos nosotros, para que el agua, para recuperar esa alberca. Joder, pues aquí estamos bien, ¿no? No pasa nada, en realidad los conozco, ¿no? Después de este compendio, un poco variado, un poco rápido, perdona un poco la velocidad, pero es que yo creo que ya me quedan 2 minutos, vamos al final casi clavados. Salen aspectos positivos de esta empresa. Empresa no como algo mercantil, sino como gesta, ¿no? Logró fijar población joven en su tierra, a mí. Logró que gente que trabajase de lo que había estudiado, historia, ciencias ambientales, en su territorio. Logró tener un impacto relativamente notorio en el territorio. Y yo creo que logró, no a gran escala, pero sí parcialmente, poner en los discursos locales una serie de cuestiones que estaban absolutamente desenterradas. Yo cuando fui por primera vez a la acequia de mi pueblo en 2018, me encontré con 4 señores y una señora, aproximadamente 75, 80 años todos, y yo. Hoy, no gracias a mí solo, evidentísimamente, pero se ha dado una vuelta a esa concepción y ahora a la acequia vamos a un grupo de 15, 20 jóvenes, cosa que no se veía en mi pueblo desde los años 80, 90. No gracias a esto, pero esto ayuda a cimentar ese tipo de ideas. Pero los aspectos negativos, que son claros para mí, como ya hemos hablado de la difusión, a quién llegar, cómo llegar, son también algunos que a mí siempre me han atormentado, siempre no, en realidad, hay que ser franco, en los últimos tiempos me han atormentado, que es el personalismo. Era yo el proyecto Alpaca, yo, porque era una forma de vehiculizar esa información de forma masticada a la gente, porque la gente me conoce, pero eso ha generado un poco de yo, y eso hoy en día la verdad es que no me gusta. También cabe pensar si es viable este tipo de empresas, porque
me fue bien, nos fue bien, tengo que decirlo, tanto a nivel personal como a nivel económico, pero hay sostenibilidad en el tiempo. Yo tenía posibles socios para el futuro. Es cierto que no lo cogí por otra serie de cuestiones. Bueno, no pasa nada, estamos aquí en confianza. Acepté una oferta de trabajo en una universidad extranjera y dejé esto de lado. Dicho lo cual, fue la peor decisión de mi vida, así lo digo. Pero, a pesar de que tuviese socios que dejé de lado, ¿cuánto puede perdurar este tipo de acciones en el tiempo? No lo sé. Yo soy bastante escéptico, ¿eh? No soy tan optimista. Porque pienso que el patrimonio, aunque todos como sociedad y como individuos debemos de defenderlo, aquí pienso que el poder público tiene que poner mucha de su parte. Sería lo ideal, sería como en algunos pueblos, no sé si es verdad, pero lo he escuchado muchas veces. En Portugal existe una figura que es el arqueólogo municipal, que al final es un gestor del patrimonio. Sería ideal que en la Alpujarra, por pedir que no quede, ¿no?, hubiese una persona por cada X pueblos que se encargase de dinamizar este tipo de cultura. No para recuperar un pasado glorioso, esplendoroso de todas las tramas aztecas, porque eso es inútil, porque no tiene sentido. Pero sí para que pervivan esas identidades, si se quiere, como decía Miguel Ángel, para no dejar perder ese legado que está herido de muerte, pienso yo soy bastante pesimista en este aspecto, de nuestra tierra, cada vez más homogénea. Así que, pero bueno, para no ser tan negativo, porque yo siempre soy muy pesimista, perdonadme, vamos a dejaros con esta época de sequía. Uno de los pasos del otro día, me encontré un castaño germinando en esta época súper seca dentro del castañar, así que aunque el espacio se ha abandonado de nuevo, parece que va a seguir con vida por muchos años. Así que nada, muchas gracias.